Muy buenos días para todos. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios, evento organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena en el marco de la conmemoración de sus 100 años, que ha contado con la dirección técnica de Complexus y el apoyo de Confecámaras, la Superintendencia de Sociedades, así como la Superintendencia de Industria y Comercio. Este encuentro académico que inicia hoy se extiende hasta el próximo viernes 5 de agosto, busca brindarles a todos los asistentes herramientas jurídicas que se ajusten a la globalización y que tengan aproximación real a las necesidades del empresario y de sus negocios. Para la Cámara de Comercio es importante que la sociedad comprenda que la norma jurídica es un instrumento vital que viabiliza u obstaculiza, según esté bien o mal enfocada, el desarrollo económico y social. De manera especial, deseamos resaltar la trascendencia que tiene para la Cámara de Comercio de Cartagena lograr reunir en torno del vicepresidente de la República a los más altos dirigentes del desarrollo económico y de la infraestructura nacional, y a los representantes de los órganos de control que con académicos locales e internacionales construirán estrategias colectivas y crearán un escenario donde anualmente se discutirán temas de interés y de actualidad para nuestro país. Para iniciar formalmente con estas sanas y oportunas discusiones, queremos dar paso a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, María Claudia Páez Mayarino. Muy buenos días, doctor Pablo Felipe Robledo. Es la tercera vez que nos acompaña en los 3 grandes eventos que ha tenido la Cámara de Comercio desde hace un año. Nuestro foro de 100 años, el foro de jóvenes y ahora nuestro Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios. Gracias. Al doctor Eduardo Zuleta, es un honor de verdad. Cuando comenzó este proceso, pues yo tengo que reconocerlo, yo no soy abogada, ni más faltaba, y me he movido más en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de ser funcionaria pública. Pero a quien he preguntado por usted, doctor Zuleta, creo que todos lo distinguen, sin excepción, como uno de los grandes juristas y el más grande árbitro de nuestro país y uno de los importantes en el mundo. Gracias nuevamente. Al doctor Pablo Silván, a Joaquín García, gracias por creer en este espacio, por cruzar el charco, como le decimos nosotros, y venir a mostrarnos qué han hecho ustedes bien en España y también en qué se han equivocado, cuáles son los grandes retos que tienen para que nosotros de eso lo tomemos y hagamos mejor las cosas. A los otros conferencistas que hoy están aquí, nuevamente gracias. Y pues al gran articulador de este proceso que ha sido el doctor Marco Velillas, que desde su institución Complexus ha logrado esta agenda, porque la Cámara lo que ha hecho en este proceso es creer en lo que ha organizado y además apoyar lo que él ha organizado. Entonces, pues yo vengo de la planeación del desarrollo territorial y como tal yo creo en que una ciudad nace y crece si existen sectores económicos que aportan a su desarrollo. Se consolida si tiene gente que la quiere, la integre y la haga vivir. Buen ejemplo, Mamonal. Mamonal solamente están los trabajadores. ¿Qué pasa después de las 5 de la tarde? Entre las 5 de la tarde y las 6 de la mañana no hay vida en Mamonal. Entonces, una ciudad solo se consolida si tiene gente. Pero quiero decirles, solo es viable en el tiempo si es sostenible ambientalmente. Y mejor todavía, bajo el concepto de sustentabilidad. Entonces, son 3 conceptos fundamentales que además cualquier ciudad del mundo, cualquier territorio del mundo para poder desarrollarse tiene que tener. Y por otro lado, un buen modelo de desarrollo territorial también debe considerar el diálogo entre empresa, sociedad y gobierno.
en pro de la proposición e identificación de acciones efectivas que propendan por el bien común. Bajo este contexto, cualquier trabajo que se haga sobre un territorio exige un análisis sistémico que involucre la interacción de los ámbitos empresarial, social, ambiental y gubernamental y que surja de ese diálogo entre los tres. Bajo este contexto, en lo personal, creo que el derecho juega un papel fundamental. Un proceso de construcción consensuada no funciona óptimamente si la participación de alguno de los actores que interviene es nula o está en desacuerdo en la articulación de una propuesta. Las mejores decisiones se dan cuando los intereses confluyen desde el análisis que considera los ámbitos integradores como diferentes elementos fundamentales para el desarrollo. Como complemento de este análisis, hay que referirse a los acuerdos generados por los actores de una sociedad que son el resultado del consenso fruto de la interacción constante y que se evidencian en su sistema normativo, el cual soporta y circunscribe el desarrollo, que además los abogados toman como referencia para ayudarnos a generar alianzas, pactos y mejores formas de convivencia. Hoy en día este sistema, además de complejo, tiene muchas aristas, las del derecho comercial, el penal, el urbano y muchos otros. Esto, aunado a que la sociedad del conocimiento y la información ha traído una profunda metamorfosis que engloba el derecho con muchas otras disciplinas, nos obliga a repensar lo jurídico desde un enfoque mucho más interdisciplinario, integral y sistémico. En esencia, el desarrollo de una sociedad y de un territorio requiere que el derecho modernice su arquitectura jurídica, pensada desde la perspectiva de otras disciplinas, para obtener agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación al mundo real. Necesitamos concebir el derecho como un instrumento de desarrollo y no como un obstáculo al cambio social. Bueno, doctor Eduardo Zuleta, nuevamente gracias y bueno, espero que este sea el inicio de muchos otros eventos que se circunscriban al análisis del desarrollo empresarial desde el enfoque del derecho o el derecho desde el enfoque del, o el derecho desde el enfoque del desarrollo territorial. Y bueno, gracias por estar aquí. Agradecemos a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio por sus palabras. Les recordamos que estamos en las redes sociales, @CanCartagena. Pueden además trinar con el hashtag CIDECN2016, que son las iniciales de nuestro Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios. Este Congreso tiene como ejes centrales la dosimetría en sanciones económicas, las asociaciones público-privadas, el derecho de mercado y el del arbitraje internacional, siendo este último uno de los temas con los cuales la Cámara de Comercio de Cartagena quiere proyectarse en los próximos años a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación. Es por ello que hoy nos place y es para nosotros un honor iniciar e inaugurar este congreso con el doctor Eduardo Zuleta, con la conferencia Arbitraje Internacional. El doctor Zuleta es vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional de París, un experimentado abogado graduado con honores de la Universidad del Rosario, quien tiene además un Bachelor of Law de la Universidad de Londres y es socio de la firma Gómez Pinzón Zuleta. Al doctor Zuleta le damos la bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento muy grande a la doctora María Claudia, al doctor Marco Antonio, a Julia Eva
y una felicitación por este enorme esfuerzo que tiene dos componentes, como tal vez lo comentaba antes de iniciar esta charla, muy importantes. Primero, poder mirar el derecho en forma transversal y dejar de mirarlo de manera compartimentalizada, si es que existe esa palabra. Y mirar el derecho en forma transversal, primero desde todas las disciplinas, pero mirarlo también en forma transversal desde el punto de vista de la ubicación de Colombia en el contexto internacional. Nosotros no podemos seguir pensando que somos un país solo, un país aislado, y que podemos seguir mirándonos el ombligo y creyendo que lo que pasa acá no tiene ninguna repercusión internacional. El tema que me han propuesto es un tema muy amplio y sin embargo es uno de los temas, creo yo, como bien lo ha identificado el Congreso, fundamental para el desarrollo del derecho en el marco colombiano, y es el tema del arbitraje internacional. Y en este tema les voy a proponer en estos minutos plantear tres puntos que me parece que son fundamentales. En primer lugar, un marco conceptual, para que nos ubiquemos en qué es el arbitraje internacional, porque muchas veces simplemente creemos que el arbitraje internacional es algo que es la oposición al arbitraje nacional, y creo que es mucho más que eso. En segundo lugar, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en materia de arbitraje internacional? Y en esto quiero hacer la advertencia de que las opiniones que yo expreso no son ni las opiniones de la CCI ni las opiniones de la Corte, son mis opiniones personales, particularmente en los comentarios que haré sobre, y ese es mi tercer tema, ¿dónde está Colombia en el contexto del arbitraje internacional? Que me parece que es lo que nos interesa mucho a todos. Desde el punto de vista conceptual, tendríamos que dividir el arbitraje internacional, como toda división caprichosa, pero necesaria, en dos grandes temas. Primero, el arbitraje comercial internacional y segundo, el arbitraje internacional de las inversiones. Y en este primer punto conceptual es necesario hacer una aclaración fundamental, y es que el arbitraje como tal es un procedimiento, es un mecanismo. Y en consecuencia el arbitraje como tal no es ni nacional ni internacional. Lo que es nacional o internacional es la relación jurídica subyacente al arbitraje. Me explico. Lo que es internacional en el arbitraje es el hecho, por ejemplo, de que la disputa sea entre dos personas ubicadas en jurisdicciones distintas. Lo que es internacional en el arbitraje es que la relación contractual tenga contacto con más de una jurisdicción. Lo que es internacional en el arbitraje es que las partes al momento de pactar el arbitraje tengan su domicilio en jurisdicciones distintas. El arbitraje per se es un procedimiento y el arbitraje per se no es ni nacional ni internacional. Entonces ahí tenemos un primer concepto que es fundamental. Lo que tenemos que mirar es cuál es la relación jurídica subyacente y no el procedimiento en sí mismo. Prueba de ello es que se pueden tramitar arbitrajes internacionales con el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá o de Cartagena y el arbitraje sigue siendo internacional. ¿Cuándo un arbitraje es o cuando estamos en presencia de un arbitraje comercial internacional? Primer concepto por oposición al arbitraje de inversión. En el arbitraje comercial internacional, por definición, se debaten controversias entre particulares o controversias entre particulares y el Estado o entidades estatales derivadas de relaciones comerciales. Eso lo que significa, puesto en términos muy sencillos, es que en el arbitraje comercial internacional, cuando el Estado o las entidades estatales actúan dentro de su función iuri gestionis, actúan como comerciantes. Esa es la distinción fundamental con el llamado arbitraje internacional de las inversiones. En el arbitraje internacional de las inversiones, quienes actúan son inversionistas y estados. Y los estados actúan en el arbitraje internacional de las inversiones como estados, y lo que se juzga y se discute en el arbitraje internacional de inversión son actuaciones del Estado como Estado, actuaciones del Estado iuri imperi.
Y lo que vamos a ver es que en el arbitraje internacional de inversión se juzgan y se discuten políticas públicas y actos soberanos del Estado. Y la gran evolución que implica el arbitraje de inversión es que un particular que normalmente solo podía demandar a un Estado o ante las cortes de ese Estado o por la vía diplomática, puede hoy acudir a un tribunal internacional para reclamar por violaciones del derecho internacional cometidas por actos u omisiones del Estado. Esos son, pues, los dos grandes mundos en que nos estamos moviendo en materia de arbitraje internacional. En el arbitraje comercial internacional tenemos unos instrumentos fundamentales, que son, en primer lugar, y por encima de cualquier otra cosa, la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. En el caso colombiano, la Convención de Panamá de 1975. A eso tenemos que sumarle las leyes locales. En el caso colombiano, nuestro Estatuto de Arbitraje, Ley 1563 del año 2012, que tuve el honor y el inmenso placer de trabajar con el doctor Pablo Felipe Robledo muy intensamente para tener hoy producto bandera del arbitraje en Colombia. Y obviamente los reglamentos de arbitraje y los instrumentos del llamado soft law, al que me referiré más adelante. Esos son los instrumentos fundamentales en materia de arbitraje comercial internacional. En materia de arbitraje de inversión, el instrumento fundamental hoy es la Convención de Washington de 1965, que creó el CIADI. Además, las reglas de arbitraje de UNCITRAL y obviamente los tratados bilaterales de protección de inversiones y los tratados de libre comercio, de los que hemos oído hablar sobre todos los aspectos del Tratado de Libre Comercio, y se nos ha olvidado uno de los aspectos más importantes de los TLCs, que es el capítulo de protección de inversiones. Y vamos a ver las consecuencias que puede tener eso para un Estado como en el caso colombiano. Además existe algunos tratados multilaterales en materia de protección de inversiones, el más relevante de los cuales tal vez es la Carta del Tratado de Energía para los países, originalmente los países de Europa del Este. Un punto fundamental para tener en cuenta es que va a haber siempre y ha existido una interacción entre el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversión. ¿Derivado de qué? De que el arbitraje de inversión es relativamente reciente. Si ustedes miran la historia del arbitraje de inversión, pese a que estamos hablando de una convención del año 65, el desarrollo del arbitraje de inversión se da en los últimos 15 años. Y el arbitraje de inversión entra a funcionar sobre la base de un desarrollo, particularmente en los procedimientos, que venía para el arbitraje comercial internacional. Y de alguna manera el arbitraje de inversión se monta en los procedimientos del arbitraje comercial internacional con un problema obvio, y es que el arbitraje comercial internacional y los reglamentos del arbitraje comercial internacional no estaban ni diseñados ni preparados para que se discutan en tribunales internacionales actos soberanos del Estado, ni están preparados para que el Estado pueda actuar en una manera coherente y presentar adecuadamente su caso. Ustedes comprenderán que en una demanda internacional de inversión no se puede dar a un Estado 20 días para que conteste una demanda. Ustedes comprenderán que en una cuestión en que se están discutiendo políticas públicas no se pueden aplicar las mismas reglas procesales que se aplican entre privados. De manera que ahí ha habido una evolución y hoy en día hay toda una discusión de si las reglas que tenemos para el arbitraje internacional son reglas adecuadas, como lo vamos a ver para el arbitraje de inversión. Con este marco conceptual les daré en esta segunda parte un vuelo de pájaro de alguna manera de cuáles son las tendencias hoy del arbitraje en el mundo para aterrizar en nuestro país y ver dónde estamos nosotros. Nuevamente, aquí es difícil hacer una clasificación de todas las tendencias, pero me voy a referir básicamente a 3 temas que son comunes al arbitraje internacional y de inversión, a uno que es puramente de arbitraje de inversión. ¿Cuáles son los 3 grandes temas que se están tocando hoy, que son comunes al arbitraje internacional comercial y al arbitraje internacional de las inversiones? Primero, el tema de transparencia, fundamental. Segundo, el tema de tiempo y costos. Y tercero, el tema de lo que se ha llamado igualdad de armas.
Los anglosajones han hablado de level the playing field, o sea, todos tenemos que jugar un poco el mismo juego en el arbitraje internacional.